El tema de esta predicación que Dios viene ministrando a la iglesia en cuanto a la sabiduría y la importancia en la vida del cristiano, el tema de la predicación es el tiempo y la sabiduría, o la sabiduría en el tiempo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en la iglesia en Éfeso acerca de una palabra que era importante para ellos y que Dios quiere que tengamos presentes en esta tarde, y les habla de la responsabilidad de la vida cristiana. No debemos olvidar que la vida es corta, el viaje es muy corto en esta tierra, estamos de paso, muy pronto pasaremos, y el mayor juicio que tendremos los que hemos escuchado de Dios palabra es la cantidad de veces que Dios nos habló, que la palabra nos ministró y qué hicimos con esa palabra. El apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia. Habla de poner atención, de ser diligentes, de ser cuidadosos, de ser ordenados. La vida cristiana se tiene que caracterizar por una actitud de diligencia. Tener presente siempre que Dios quiere que seamos sabios en nuestro actuar. Mirad pues con diligencia, dice el texto, cómo andéis, y aquí habla del andar cristiano. Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo habló a sus discípulos y les dijo: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esto nos habla que la vida cristiana es muy diferente a como el mundo la vive. El mundo vive de acuerdo a los intereses terrenales y materiales. La vida cristiana vive alrededor de los intereses espirituales y eternos. Es por ello que nos reunimos, nos congregamos. Aquí Dios nos habla. Hoy el mundo secular aprovecha este tiempo para recrearse, para tener un tiempo de esparcimiento. Sin embargo, los hijos de Dios reconocemos que necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Necesitamos de Dios, dependemos de Él. Entonces dice que tenemos que mirar con diligencia, con cuidado, cómo andar. No como necios, sino como sabios. Una persona necia es que solamente vive por vivir sin pensar en su alma. La gente necia solamente piensa que la vida consta solamente para cuestiones terrenales. Los sabios nos damos cuenta que tenemos que aprovechar el tiempo y alimentar nuestra alma y prepararnos por la eternidad, porque muy pronto pasaremos de esta tierra. Y luego nos habla de algo muy importante: aprovechando bien el tiempo. Un teólogo dijo que el tiempo es una porción de la eternidad que Dios nos dio a los hombres para administrarlo. Ese es el tiempo. Una porción de la eternidad que Dios nos dio a los hombres para administrarlo, no para desperdiciarlo. La palabra que encontramos allí, aprovechar, del griego viene la palabra redimir, sacarle el mayor provecho. Antes me costaba entender por qué algunas personas invierten mucho de su tiempo durmiendo y ahora en el tiempo presente mucho tiempo en las redes sociales. Y cada quien tiene su punto de vista, pero al menos para mí creo que hay cosas más importantes en las cuales podemos invertir nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios nos habla a nosotros de sacarle el mayor provecho al tiempo que tenemos de este lado de la eternidad, porque tenemos que darnos cuenta de algo. El Salmo 139, versículos 4 y 5, le invito a la iglesia que me acompañe a buscar este pasaje de la Biblia, porque Dios quiere que seamos cuidadosos con nuestra vida cristiana. Debemos de ser conscientes siempre que la vida es corta. Dice el Salmo 39, 4, 5, usted me alcanza: hazme saber, Jehová, mi ¿qué? Salmo 39, 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi ¿qué? Mi fin. No somos eternos. Aunque seas joven, pasarás.
Y los que estamos grandes sabemos que la cuenta es regresiva. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. ¿Sabe usted si va a concluir este año 2024? No lo sabemos. No sabemos si este año será el último en esta tierra de nosotros. Pero la palabra nos habla a preguntarle a Dios, ¿y cuánta sea la medida de mis días? Sepa yo ¿qué somos? Frágiles. Hoy podemos disfrutar de una salud, hoy podemos disfrutar de una estabilidad material, económica, familiar, pero en cuestión de segundos esa estabilidad puede cambiarnos y nos lleva a un momento de caos y de crisis. Somos seres frágiles. Y yo he visto gente rica y poderosa que cuando alguien muere llora. Y el orgulloso también llora. Y el poderoso y el rico. Somos seres frágiles. El tema de los terremotos. La gente que invirtió toda su vida en un patrimonio y de repente les cambió el escenario. Hoy Dios nos recuerda, somos seres frágiles. Hoy podemos tener ciertas cosas y las podemos perder en cualquier momento. No te jactes de lo que tengas. Dale a Dios gracias por lo que hoy recibes. 5. He aquí, vistes a mis días, ¿qué? Término corto. Otra vez. Esta tarde Dios nos trae a su casa y nos recuerda que por muchos años que vivas, 100 a lo máximo, son cortos en comparación de una eternidad. Tenemos que ser prudentes, diligentes. Tenemos que aprovechar los padres el tiempo con los hijos y prepararlos para el día que tú no estés con ellos. Tú no estarás con tus hijos por siempre. Y ahora que los tienes en el lecho, en el seno del hogar, tienes que aprovechar y redimir el tiempo para enseñarles, traerlos a las cosas de Dios. ¿Dónde quiere que su hijo esté cuando usted no esté en esta tierra, hermanos? ¿En el mundo o en la iglesia, a pesar de que no es perfecta? Yo digo que en la iglesia, ¿no? Porque en el mundo está mal y va de mal en peor. Y aunque la iglesia no es perfecta, es mejor cerca de Dios que separado de Dios. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que esforzarlos. ¿Y cuándo se deja de ser padre? Le pregunto a los hermanos, a las hermanas. ¿Cuándo? Hasta que te mueres. Es decir, hasta que te mueres. Y si tienes 50, 70, 80, 90 años y sigues siendo padre y madre, tu deber es acercar tus hijos a las cosas de Dios. Así es. No se termina la responsabilidad de ser padre y madre. Hay que estar insistiendo. A veces quizás vienen a regañadientas a la iglesia, pero hay que traerlos. O aquí o al cine. O aquí al mundo. ¿A dónde? Dice el texto 5. Y mi edad es como nada delante de ti. Somos como la flor del campo, que cuando tenemos 20, 25 años vivimos en lo que le llama a veces el mundo la divina juventud. Pero a los jóvenes les decimos, así como te ves, me vi. Y quién sabe si como me ves, te veas. ¿Quién sabe? Porque hay que cuidarnos, tanto físicamente como espiritualmente. Ciertamente, concluye el texto 5, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Por qué vanidad? Porque cuando pasan los años nos damos cuenta que la vida es una rutina. Te levantas, te aseas, trabajas, tienes que cuidar la casa. Yo le pregunto a las hermanas, ¿se acabará algún día hacer el aseo en casa? No se acaba. Siempre hay trastes sucios, siempre hay cosas que recoger. Y a veces decimos, ¿y cuándo se acabará esto? Y esta es la vanidad de la vida. La palabra vanidad significa frustración y sinsentido. Lo único que da sentido a nuestra vida, hermanos, es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos habla a tener cuidado. Siempre debemos de ser conscientes de la brevedad de nuestra vida en esta tierra. Un pasaje más, Salmo 89, 46 y 47.
¿Hasta cuándo, oh Jehová? Pregunta el salmista. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es que mi tiempo. Otra vez Dios nos habla en este pasaje, que recordemos, que tengamos presente. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy apresurados para aprovechar el tiempo con la familia, en este caso, con nuestro servicio a Dios. A veces pensamos que estar sirviendo en la casa de Dios es perder el tiempo, y a veces se ve como cansado y tedioso. Un día dejarás de servir, un día dejarás de ser en las manos de Dios útil. ¿Por qué? Porque pasará el tiempo y no estaremos en esta tierra. Es por ello que ahora que tengamos la oportunidad de servir a Dios, aprovechémosla, hermanos. Dice el 47, recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de ¿qué? De hombre. Y esto es profundo, hermanos. Tenemos que aprovechar entonces bien el tiempo y tenemos que sacarle el mayor provecho a ello. Pero comenzamos con recordar que es breve nuestro tiempo en esta tierra. La palabra aprovechar que encontramos en Efesios, cita que hemos buscado, viene del griego exagorazo, que significa emplear útilmente, sacar utilidad al máximo de alguna cosa en cada momento oportuno, dar buen uso y redimir. Eso es aprovechar, darle un buen uso, sacarle el máximo provecho a la oportunidad que tienes. Por ejemplo, los hijos son prestados. ¿Cuántos saben que así es? Los hijos no son eternos en tus manos. Ahorita que los tienes en casa, hay que aprovechar el tiempo para enseñarles, para hablarles. Y vamos a aprovechar el tiempo y sacarle el máximo a la oportunidad que tenemos. Ahora, ¿en qué actividades espirituales, vamos al tema espiritual, debemos y tenemos que aprovechar el tiempo? Número 1, sirviendo a nuestro Dios y soberano Rey. Éxodo 23, 25. Libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Cuando Dios te pida hacer algo para servirle, hermanos, tenemos que hacerlo con una actitud que honre su nombre. Dice Éxodo capítulo 23, 25, mas Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo te quitaré toda ¿qué? En la semana escuchaba a una persona que no es cristiana, no va a la iglesia, no es cristiana, es del mundo. Y él me decía algo, me decía, ¿sabe usted que nosotros como familia somos profesores, somos licenciados, pero hemos llegado a un consenso que juntamos un diezmo? Y le digo, a ver, ¿qué hacen? Cada uno de los hermanos reunimos una cantidad de dinero y cada mes buscamos una persona que tenga una necesidad y le donamos ese diezmo. Fíjese, es incrédulo, no es cristiano. ¿Y cada cuánto lo hacen? Tenemos como 15 años haciéndolo. ¿Y qué es lo que hacen? Buscamos o alguien que conozca de la familia a una persona que está enferma, que tenga una necesidad, le damos ese diezmo. Y yo me preguntaba, ¿de dónde sacaron ellos ese principio? ¿De dónde creen? Y son mundanos, son incrédulos, pero saben que ellos lo hacen. Y les decía, ¿y por qué lo haces? Porque nos hemos dado cuenta que cuando damos al necesitado, nunca nos falta el recurso en casa. Profundo. Y a nosotros, que Dios nos enseña a ofrendar y a diezmar, somos bien codos. Vienen al templo y vienen pensando en la moneda de 10 pesos para el Señor, cuando Dios te dio todo el sueldo que tienes. Y ese principio a tus hijos les enseñas.
que si das te quedas sin dinero. Y esta familia que yo escuchaba me quedé impactado. Y dice, es que desde que comenzamos a hacerlo no nos falta, siempre tenemos. Es un principio universal. Es mejor dar que recibir. Es mejor, hermanos. El texto dice aquí, mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Y servir, ¿qué implica, hermanos? Dar tiempo, sacrificio, esfuerzo. Y cuando damos, Dios no se queda con nada, Dios nos bendice. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo y darnos cuenta que tenemos que aprovecharlo y servir al Señor. Ahí mismo, en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios. ¿Qué dice? Moisés no quería ir a Egipto porque le tenía temor al faraón. Y le puso muchos pretextos Moisés. Es que no sé hablar, es que no puedo. Y Dios le dijo ante eso, Moisés, ve. Cuando Dios te pida servirle, hermanos, el mensaje aquí es, no le pongamos pretextos a Dios. Si Dios te está dando la oportunidad para algo, no pongas pretextos. Porque el no puedo, el no me sale, el no tengo, no le queda a un cristiano. Porque hemos recibido más de Dios. Hemos recibido más del Señor. Y como siempre les he dicho, no le hacemos un favor a Dios. Dios nos bendice cuando nos dejamos usar en sus manos. Segunda área donde somos nosotros, donde hay que aprovechar el tiempo espiritualmente, es predicando del Evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Evangelio de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced ¿qué? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Ahora, esta tarea, este deber, ¿es para el pastor? ¿Para quién es? Para todos. Para usted. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste una palabra de aliento a un inconverso? ¿Cuándo? Es una manera sabia de aprovechar el tiempo. Hay gente que va dirigida al infierno, hermanos, a condenación eterna. Tenemos que llevarle la palabra a esas personas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán si no fueran enviados? Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Esto es importante, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo entonces en predicar el Evangelio de Jesús. Otra manera o otra actividad espiritual donde debemos de aprovechar el tiempo, teniendo presentes que la vida es corta en la tierra, es escudriñando la palabra, leyendo la Biblia. Juan 5:39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad, es un mandato, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son ¿qué? Hermanos, si algo adolece el cristiano del siglo XXI, es que no le gusta leer. Y aunque le pongas la aplicación de audiolibros, ni escuchan la Biblia.
¿Qué les cuesta, hermanos? Puedes estar lavando los trastes y ponerle ahí el audio a la aplicación de la Biblia y escuchar un capítulo, 2 capítulos, o puedes ir en el auto, o los jóvenes con sus audífonos y escuchar la palabra de Dios. Ahora, aquí la palabra escudriñar, anacrino, significa examinar de arriba abajo. Es decir, no solamente leer por leer, leer para entender, para comprender y para aplicar. Amén. Es decir, leer la Biblia con detenimiento, ponernos a orar, Señor, ayúdame a entender, a estudiar de manera sistemática una carta, el Nuevo Testamento, los profetas menores, mayores, donde Dios te lleve. Tenemos ya 14 años como iglesia. Por lo menos en este tiempo debiste haber leído en tu vida cristiana por lo menos una vez la Biblia del Génesis a Apocalipsis, solito. ¿Cuántos lo han hecho? Aquí en la iglesia los martes hacemos ese ejercicio. Hacemos el esfuerzo de que aunque ya la leímos, la volvemos a leer de Génesis a Apocalipsis, o a la inversa, o el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas. Esa es una forma de aprovechar el tiempo sabiamente. También la palabra nos habla de estudiar con mucho cuidado y con diligencia, buscar, indagar, profundizar. Y tenemos que hacerlo, hermanos. De esta forma vamos nosotros a escudriñar, aprovechar el tiempo sabiamente en esta tierra. Una actividad más donde vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, es prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Mateo 24, 36. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, no hay una fecha cuando venga Cristo Jesús. Pero aquí hay que entenderla en 2 sentidos. Una, que venga visiblemente Cristo Jesús, y otra, que vayamos al encuentro con Él. Porque en los 2 sentidos nos encontramos con Cristo. Que Él venga por su iglesia, o que llegue el tiempo de nuestros días aquí en la tierra y que tengamos partir. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La venida de Cristo está cerca. El mundo está ocupado como el tiempo de Noé. La gente está más preocupada por cosas terrenales y materiales. Las cosas de Dios no tienen interés el día de hoy. Y así será. La gente hará planes, estará más ocupado en quehaceres materiales, terrenales, cosas que están construyendo que no se llevarán cuando partan de esta tierra. Y la gente estará, aunque tú le hables, no querrá aceptar que la vida es así. Y lo triste, en el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, ¿qué? A todos. Es decir, aunque les hables de lo que viene y aunque digan sí, 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 como el niño parado, pero por dentro estoy parado y no cambia. La venida de Cristo está cerca, hermanos. No perdamos eso de vista. Y allí hay que ser sabios, allí hay que ser prudentes, hay que ser entendidos. Por último, una actividad espiritual donde tenemos que aprovechar el tiempo es en congregarnos. Hebreos 10:25. Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Esto es muy importante porque dentro de nuestra vida cristiana y con el tiempo que tenemos ya de vivir en Cristo, es un tema que no puede estar tomado a la ligera. Yo no logro entender que
que tengas 6 días para hacer tus cosas y todavía el domingo tomes un pretexto para decir no puedo porque tengo algo más importante. Para el Hijo de Dios no debería existir ninguna razón que justifique el por qué no asistes a la casa del Señor el día del Señor. No debería. Y una forma de aprovechar el tiempo breve de esta tierra, en esta tierra, es que cuando haya cultos, tu deber es asistir. Un amén. Y los demás pasan saliva. Así es. Ahora, esto no es conmigo, hermanos. No es con el pastor, O sea, yo no los quiero tener aquí. Solamente les comparto el mensaje del Señor. Si se quiere enojar, enójese con Dios. ¿Qué dice el pasaje? ¿A quién le está hablando? A cristianos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por qué, sino que, como esta tarde, yo le exhorto en el nombre del Señor, congréguese, busque a Dios, prepárese, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. ¿Qué día? El día del Señor, el día de su venida, el día que partamos. El tiempo está cerca, hermanos. El encuentro con el Señor está cerca. Y otra vez, en el nombre del Señor, les exhorto, congréguense, busquen a Dios, hagan planes, con ganas o sin ganas, vénganse a la casa del Señor, que Dios les va a hablar, los va a animar, los va a fortalecer. Y es una forma de aprovechar el tiempo, sacarle el mayor provecho. Amén. La palabra que encontramos ahí, congregarse, habla de reunirse, juntar, asistir a un culto, salir de mi casa. Fíjese la definición que encontramos aquí. La palabra en el griego es episunagoge, algo así. Significa trasladarme de mi casa al templo de reunión. Congregarse también tiene sus beneficios. Adoramos a Dios cuando nos congregamos, hermanos. Contemplamos su hermosura. Meditamos en su grandeza. Y nos alegramos con el Señor. Es por ello que nos congregamos. Y esta tarde nos llevamos en el corazón esta palabra de parte de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un día, si llegas a ser viejo y quieras venir al templo, no podrás venir ni en silla de ruedas. Ahora que puedes caminar y tienes salud, mientras puedas, vente.